Capítulo 313. Año 282. Shazam. La tierra de arenas y mares cambiantes. Lumos se acercó y observó cómo trabajaban los hombres del emperador Eramuel. El emperador y su grupo de seguidores habían luchado rápidamente con algunos gobernantes locales, habían tomado el control de una de las ciudades y la habían declarado la nueva capital de agua en Shazam. Incluso la había denominado la ciudad santa de agua. Trabajaron rápidamente para ganar una ciudad. Era su primer año en un mundo extranjero y no contaban con los sistemas ni los procesos necesarios para establecer un nuevo puesto de avanzada en otro mundo. Curiosamente, encontramos a Michael de Museo y a Olivia de Orpash, ambos en Shazam. Es interesante que ambos estén aquí. Lumos sonrió mientras visitaba la nueva oficina del emperador. El mago del vacío que ayudó a enviarlos aquí proporcionó una lista de personas que había transportado, pero Lumos pensó que era extraño y quería verlo por sí mismo. Es justo que apoyemos a nuestro hermano en la fe en su esfuerzo por ampliar el alcance de agua, respondió Michael. Así es, así es. ¿Cómo has vivido la experiencia hasta ahora? Es diferente, respondió Olivia. La gente de este mundo parece insegura de su fe, como si agua no existiera para ellos. No los culpo. Agua realmente no existe aquí. Estoy seguro de que lo habrás notado cuando intentas aprovechar el poder de tu Dios. Olivia frunció el ceño. Hay una huella que existe en el sistema y los sacerdotes pueden aprovecharla. Pero esa conexión es más fuerte en los mundos donde la presencia del Dios es más fuerte. En la misma medida, la conexión de Olivia y mi otro sacerdote conmigo es más fuerte en los mundos donde tengo un nodo y más débil en los mundos donde no tengo ninguno. Pero no indefensos, porque también pueden acceder al sistema, y el sistema está en todas partes. Era como conectarse a través de una red raíz, en lugar de hablar a través de mensaje. Ambos tenemos la intención de difundir la fe de Agua y fortalecer su presencia. Con el tiempo, este inconveniente desaparecerá, dijo Michael en apoyo de su compatriota. Entonces buena suerte con eso. Me pregunté si Michael y Olivia encontrarían una debilidad en la psique de los shazamianos y aprovecharían una vulnerabilidad en sus corazones. Si pudieran, tal vez podrían arrasar con los shazamianos como Olivia también. Espacio gemelo. Los nuevos conversos eran fanáticos. Aquellos que eran nuevos en la fe estaban motivados y ansiosos por demostrar su fe, y eso era aterrador. ¿Realmente quería usar ese poder? Eso fue algo que me pregunté mientras observaba a los sacerdotes de la arbolología convertir a la población de unas 10 ciudades en algo no muy diferente de un grupo apasionado de saqueadores. La promesa de una tierra abundante, la salvación de su sufrimiento actual y el evangelio de la prosperidad me hicieron pensar en mis propias interacciones con instituciones religiosas similares. ¿Era esto lo que tenía en mente? El señor de la ciudad se puso de pie obedientemente mientras la matriarca Olivia subía al estrado, y ella convenció a aún más nobles para que se pusieran de su lado. Matriarca Olivia, el rey ahora quiere levantar un ejército contra nosotros. Informó un fanático apasionado. Un converso. Espías. Era surrealista que Olivia hubiera construido una estructura completamente nueva de fanáticos centrados en ella y sus asesores más cercanos. Joan y Ron se miraron fijamente e incluso le preguntaron, ¿estás segura de que no usaste algún tipo de control mental con ellos? Olivia se rió entre dientes ante la sugerencia del dueño del dominio, pero la expansión de Twinspace estaría liderada por Olivia, al igual que los Han controlaban Magisar. Necesitábamos darles mayores responsabilidades a los de nivel 140 y, con suerte, empujarlos hacia un dominio. Oh, para nada. Creen en la promesa. Una cruzada. Una causa. Ahora es el momento en que debemos guiar el fuego. Estamos jugando con fuego, observó Joan. Esto podría volverse fácilmente en nuestra contra. Sí, puede. Por eso debemos cuidarlo con cuidado, alimentarlo y reprimir a quienes no encajan en nuestra fe, dijo Olivia mientras escuchaba los informes de los diversos fanáticos. Si el rey quiere un ejército para luchar contra nosotros, entonces lo tendremos. Ahora, mis fieles compañeros de Aeon, no tenemos nada que temer. ¿Qué tenemos que temer nosotros, los dotados y bendecidos por Aeon, de estos hombres infieles? Joan y Ron se sintieron un poco incómodos. Creo que usar a los sacerdotes de manera ofensiva podría ser un error. Pero su efectividad fue increíble. Las diversas naciones del espacio gemelo quedaron atónitas por la rapidez con la que se extendió el templo de Aeon, y por cómo estos sacerdotes de Aeon aparecieron de la nada y convirtieron a miles de personas en cuestión de semanas.
Algunos reyes lanzaron inmediatamente purgas contra los creyentes de Aeon, lo que de alguna manera solo envalentonó a los fieles para creer que tenían razón. Nos temen porque tenemos razón. Rugió Ollía en un apasionado sermón a los nuevos fanáticos, mientras recitaba un verso de un libro inventado de Aeon. Incluso en el mundo natal de Aeon, hay quienes no creen. Y al igual que nosotros hoy, esos hombres infieles emprendieron no una, sino dos cruzadas contra Aeon. Pero no les tememos, porque al igual que Aeon, prevaleceremos. Nos atacaron. Nos impedirán comerciar. Pero finalmente cederán. Porque les falta fe. Las multitudes de todas partes lo compraron, y los fuegos del fanatismo formaron un ejército que Ollía llamó los defensores de la fe. Twinspace no era ajeno a las creencias ocultistas. A lo largo de los siglos, había habido muchos individuos carismáticos que habían utilizado sus poderes de persuasión para crear un culto. La diferencia entre un culto y una fe era mínima, y la única diferencia era si una fe tenía un vínculo con el poder real. Me siento mal por estar manipulándolos para que hagan esta mierda, admitió Joan a Ollía después del sermón. Pero, ¿cuál es la alternativa? Un status quo en el que no tengan objetivos ni propósitos y no contribuyan a la seguridad del reino, dijo Ollía. No todas las personas tienen el mismo potencial para ascender y pensar por sí mismas. Pero eso no significa que no puedan contribuir. Con fe, podemos decirles qué hacer. Esto no está muy lejos de lo que hace la Estatua Blanca, dijo Joan. Oh, en realidad me inspiró lo que hizo la Estatua Blanca y creo que Aeon también puede hacerlo. Por eso deberíamos hacerlo. Las masas de Twinspace y su enorme población están desperdiciadas en su estado actual. Se reproducen en grandes cantidades, pero no llegan a mucho. Los mundos más amplios se beneficiarían de su mayor productividad. En realidad, no es tan diferente de lo que hizo Alcaen del Vegar. Les estoy dando un propósito, empaquetado en forma de fe, y lo han aceptado en sus corazones y mentes. Maldita sea, dijo Joan. Sigo pensando que algún día nos pasará factura. Consecuencias con las que Aeon puede lidiar. Ollía sonrió dulcemente. Deberíais dirigiros a vuestros mundos de dragones y volver al trabajo. Necesitaremos un ejército de dragones y dragones. Las ceremonias religiosas eran comunes entre Ome y Branchol, y a menudo se utilizaban para brindar bendiciones a pequeña escala que duraban mucho tiempo. Una bendición para que un niño pequeño creciera sano, una bendición para que se recuperara de alguna manera de las heridas, una bendición para tener claridad al estudiar, etc. El poder de un sacerdote se manifestaba principalmente a través de bendiciones. Podían replicar las bendiciones de su dios patrón, a menudo en menor grado. Un poder del sistema. Fue el equivalente a aprovechar el concepto del sistema de que existe una entidad como Aeon. Mi interpretación conceptual general es que la fe de una persona, el alma de una persona, son las dos cosas que impulsan el sistema en su conjunto. El sistema mundial de fe, esta rama y variante del sistema existente, simplemente se basó en esa fe directamente, en lugar de hacerlo a través de todo el sistema como intermediario. Un ejército, reclutado por un rey vecino amenazado, marchó sobre las ciudades reconvertidas, y las ciudades reclutaron un ejército para igualarlo. Aunque había soldados reales entre ellos, al final, era principalmente un ejército de campesinos armados con palos y herramientas simples que caminaron hacia el campo de batalla. Ollía podría haber pedido a la orden que actuara, pero no lo hizo. Una parte de mí pensó que esto era una locura, pero la matriarca Ollía, como miembro líder de Valtorn en la expedición Twinspace, tenía plena autoridad para tomar decisiones. A medida que los mundos crecen, debo delegar y permitirles cometer errores. Podía sentir la lealtad de Ollía y sabía que ella no duraba. Sacrificio. Participación. Todo es necesario para tener una fe verdadera. Para experimentar el miedo y ser salvado, dijo con suavidad, ya que había unos 10 sacerdotes de nivel inferior a su alrededor. Sostenía en su mano una rama rota que había recogido de mi cuerpo principal. El ejército enemigo contaba con 30.000 hombres y estaba compuesto principalmente por soldados. El ejército de los fanáticos conversos era aproximadamente del mismo tamaño, pero solo un tercio de él estaba formado por soldados. Ollía observó y preparó un ritual. A lo largo de las décadas, los sacerdotes de la arbolología desarrollaron rituales y habilidades, y fueron más efectivos en los segmentos más débiles de la sociedad. Una bendición era un viento de fuerza adicional detrás de un guerrero ya fuerte, pero para los soldados más débiles, era transformador. Los sacerdotes comenzaron a cantar.
Un himno. Un canto. Un llamado a mí. Un llamado al sistema. Una oración para mí. Una oración para Edna. Si Edna estuviera aquí para presenciarlo, tal vez se sentiría locamente avergonzada por ello. Sin embargo, Ollía podía decirlo con toda seriedad. Con plena fe. Compromiso. Seriedad. Tal vez sea la naturaleza de los sacerdotes en nuestro mundo, que deben creer en aquellos que son sus amigos. Sus oficiales informantes. Y el palo vibró con poder sagrado. Un sacerdote se conectó al sistema y, a través del sistema, canalizó un recuerdo de mi poder. A la carga. Rugió el general enemigo. Acabemos con estos herejes. Acabemos con aquellos que quieran aventurarse en el continente demoníaco y vayan en contra de nuestras antiguas tradiciones. Los generales activaron una serie de habilidades que apoyaron a su ejército. El ejército campesino parecía asustado, pero hubo algunos generales que se convirtieron a la fe de Ollía y también activaron habilidades para contrarrestar las habilidades del general enemigo. Pero Ollía lo había planeado. Los sacerdotes lo querían. En cierto modo, manipulador. No dejen que se acerquen demasiado, les dijo Ollía a los generales. Podría haber comenzado la bendición antes. Protéjanos mientras invocamos los poderes de Aeon. Los fanáticos inmediatamente gritaron desafiantes. Protejan a la matriarca. No era necesario. Un ejército de 30.000 hombres no podría atravesar los escudos de la matriarca Ollía ni siquiera si atacaran todos juntos. Los dos ejércitos se encontraron. La sangre manchó los campos mientras el ejército campesino luchaba por contener las fuerzas del enemigo. Ella quería esto. Estaba dispuesta a dejar morir a algunos de ellos. Quería que los campesinos sintieran que contribuían. Quería que se devotaran, que se comprometieran de verdad, que arriesgaran su vida y que se sintieran recompensados por ello. Lo prolongó un poco, plenamente consciente de lo que estaba sucediendo. ¿Era realmente necesario convertir a la gente a la fe de esa manera? Pero debo confiar en mis generales. Esperó mientras el ejército enemigo, un grupo de caballería fuertemente armada, abría paso a través de las líneas defensivas de los fanáticos. Se estaban acercando. Matriarca Ollía, debes retirarte. Se están acercando. Dijo el general fanático, ansioso por proteger a la líder de la fe. No dijo Ollía. No temía nada, su actuación era perfecta. No hay nada que temer cuando tenemos razón. A esa distancia, la caballería enemiga rugió. Incluso pudieron oírlos maldecirla. A la carga. Agarremos la cabeza de esa sucubo. Mátenla y destruyan este culto hereje. Ollía sonrió. Los fanáticos de su lado hicieron todo lo posible por protegerla. Protejan a la matriarca. Rugieron, y algunos de sus leales murieron cuando la lanza del enemigo atravesó su carne. Que se sepa que no les temo, ordenó Ollía, y su voz se oía por todas partes. Era una habilidad sacerdotal dar sermones incluso a un gran ejército. Fanáticos de Aeon. Vuestra fe será recompensada. Finalmente, activó las bendiciones que arrastraba desde hacía tiempo. Fue una forma de cronometrar dramáticamente, para que pareciera que se trataba de una batalla peligrosa con un peligro real. El ejército enemigo quería abrirse paso entre los fanáticos defensores y reclamar sus cabezas. Entonces, una bendición a gran escala se extendió por todo el ejército de campesinos y soldados. Los fanáticos sintieron de repente una oleada de fuerza. Para aquellos por debajo del nivel 30, esta oleada se sintió como si agregara unos buenos 15 niveles a su fuerza. Para aquellos por debajo del nivel 50, todavía eran unos respetables 10 niveles de fuerza extra. La carga de la caballería enemiga se estrelló contra un muro de magia. No hay nada que temer, rugió Ollía. Nuestro Dios ha respondido a nuestras oraciones. Aplastadlos a todos. El bendito ejército se volvió frenético, ya que el repentino aumento de fuerza inclinó la balanza. La guerra que los fanáticos deberían haber perdido en el papel se convirtió en una victoria decisiva. Entonces Ollía avivó las llamas del miedo mientras sostenía las cabezas de los generales enemigos muertos y declaraba ante un ejército de campesinos y soldados que escuchaban. Mis compañeros fanáticos, nuestra causa es verdadera. Dirán que somos herejes. Dirán que somos malvados. Dirán que todo está mal. Pero tenemos miedo. Amplificados por el momento. La muerte. La matanza. La adrenalina y la euforia de una victoria. Rugieron y respondieron a su pastor. Los campesinos y soldados presentes gritaron no.
Mientras de alguna manera sentí que muchos de ellos experimentaban una conversión de sus clases. Al menos 1000 de los presentes ganaron una variante de clase Ionic ese día, porque de repente pude sentir la presencia de muchos nuevos creyentes. Ollía convirtió al ejército de fanáticos en un ejército que arriesgaría su vida por ella. Cortarían su carne, les cortarían las extremidades y matarían a su familia si ella se lo pidiera. Observé con admiración y horror a partes iguales. La Orden, tradicionalmente, ha utilizado la fe de forma defensiva. Entre Home, Branchold y True Worlds, mi fe hasta ahora había servido para mantener el orden en los territorios que controlaba, garantizar la lealtad entre mis súbditos y apoyar nuestras políticas internas. Esto se debió a los orígenes de la fe. Al principio, utilizamos la fe para contrarrestar la cruzada de los 4 templos de agua, Gaia, Neira y Aiva, por lo que necesitábamos agentes de nuestro lado. Ollía convirtió esa fe en un arma. Una herramienta para convertir a las masas en mis súbditos. Ella creó una guerra sangrienta en la que murieron miles para convertir a los que sobrevivieron en un ejército de verdaderos fanáticos. ¿Podemos conciliar esto? En el centro de la discusión, entre Home, mis lores y administradores se preguntaban cómo conciliar las diferentes direcciones adoptadas por las distintas ramas de la orden. En Delvegar, apelamos al orgullo enano, a la lealtad hacia su especie y al deseo de guerra. En Magisar, usamos sin darnos cuenta el miedo y un poder abrumador. En Landas, rescatamos a la gente y nos ganamos su lealtad. Ahora, en Twinspace, la dirección de Ollea los llevó hacia el fervor religioso. Todas ellas eran formas diferentes de crear lealtad, y mis seguidores de cada parte de este mundo me veían de manera diferente. La fuerza que necesitamos para devolver la guerra a los demonios requerirá todo tipo de fuerza, de todos los mundos. Una parte de mí sospecha que este orden improvisado se fracturará cuando los demonios sean finalmente destruidos. Al menos, en las capas más bajas de la sociedad. Pero otra parte de mí lo encontró hermoso. Es la parte que encontró belleza en el caos. Es normal que la lealtad y la fe adopten muchas formas diferentes. Esta naturaleza desordenada e incompatible de todo es perfectamente natural. Fin del capítulo 313.